Del licenciado y compañeros, pues nosotros somos el grupo número 1, que pues lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre el estudio de casos. Para dar inicio con esta presentación, pues más que todo es referirnos a lo que son estos métodos de investigación. Obviamente, pues son base fundamental en lo que son, obviamente, cualquier investigación. Entonces, para ser más específicos, nosotros vamos a comenzar con lo que es el estudio de caso. Una disculpa, mi nombre es Anabela y pues como les digo, yo les voy a hablar sobre lo que es este estudio de casos. Y prácticamente pues este es un estudio que investiga a profundidad lo que es la conducta de las personas o unas cuantas personas. Pero este no solo se centra en lo que es la observación, sino que también se complementa con lo que son entrevistas, calificaciones, pruebas y entre muchas otras bueno, se podría decir, bases para poder pues llegar a una conclusión. En este caso, de igual forma, así como hay algunas otras investigaciones que sí, a diferencia de estas, pues esta investigación empírica, esta metodología es considerada como una técnica de investigación cualitativa y pues por así decirlo, el desarrollo de esta se centra en el estudio exhaustivo de un fenómeno y como en el análisis estadístico de los datos, pues que ya existen. Entonces, como para darle más, ¿cómo lo podría mencionar? Em, Como para centralizar más el tema, en este caso, y de igual forma como se los mencionaba anteriormente, no solo es como en base a una persona, como por así decirlo, como un objeto, sino como a varias personas. De igual forma, eh, se recurren como que, perdón, se recurre a lo que es como más la forma de llegar a una conclusión que en este caso algunas de las otras investigaciones. De igual forma en el proceso pues iremos dando lo que es los antecedentes y más información en el cual nos va a permitir pues poder continuar de la diferencia de cada uno de estos métodos de investigación. Y pues mi compañera le va a explicar lo que son los antecedentes históricos y demás hechos relevantes. Buenas noches, licenciado y compañeros. Eh, bueno, como dice mi compañera, voy a hablar acerca de los hechos históricos relevantes. Si bien existe una revalorización de los estudios de casos en años recientes, tanto en lo que respecta a la utilidad para la investigación de diferentes campos, así como a la investigación, esta estrategia metodológica no es nueva, sino ni tan vieja como las ciencias sociales. Si pasa a la siguiente, por favor. Los orígenes de la psicología clínica fueron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El uso del estudio de casos comenzó a ser prominente en la psicología clínica durante el desarrollo de la psicoterapia moderna. Uno de los primeros ejemplos significativos en el trabajo es Sigmund, quien utilizó el estudio de casos para desarrollar sus teorías psicoanalíticas al trabajar con pacientes individuales. Él recogió detallada y minuciosamente sus historias personales, utilizando estas historias para ilustrar sus ideas sobre el inconsistente, los sueños y las dinámicas familiares. La influencia de la psicología conductista en las décadas de 1910 a 1940, aunque el conductismo con figuras como John B. Watson B. F. Skinner se centraba más en la observación objetiva y en el estudio de la conducta observable. El estudio de caso siguió siendo importante, aunque de manera más estructurada. Estos estudios centraron el comportamiento como el entorno influye el comportamiento y se aplicaron las situaciones de tratamiento y de educación. Los estudios de caso durante este periodo también se asociaron con la terapia conductual, que utilizaba casos para ajustar intervenciones y mejorar resultados terapéuticos. El estudio de caso en la psicología humanista y cognitiva, décadas de 1950 y 1970.
La psicología humanista, con figuras como Carl Rogers y Abraham Maslow, revivió el estudio de casos al centrarse en la importancia de la experiencia subjetiva y el crecimiento personal. Rogers, por ejemplo, utilizó el estudio de casos para comprender la experiencia de sus pacientes con el texto de la terapia centrada en las personas. En este enfoque, el terapeuta se centraba en relaciones terapéuticas y crear un ambiente que favorecía autoexploración del paciente. El estudio de casos, por tanto, se convirtió en una herramienta esencial para la comprensión profunda de la experiencia humana. Por lo tanto, la psicología cognitiva se emergió en la década de 1960 hasta 1970. También utilizó el estudio de casos para entender cómo los procesos mentales, como la memoria, la percepción y el pensamiento, afectaban la conducta. En el caso de Henry Molaison, un hombre que sufrió una cirugía para tratar la epilepsia y perdió la capacidad de formar nuevos recuerdos. Fue uno de los estudios más importantes aportados en la psicología cognitiva. A través de su caso, los psicólogos pudieron estudiar la manera más precisa del funcionamiento de la memoria a largo plazo. Expansión y diversificación finales del siglo XX y principios del siglo XXI. A medida que avanzaba el siglo XX y el enfoque de la investigación en psicología, se diversificaba el método de estudio de caso continua y evaluación. En la actualidad se utiliza no solo la psicología clínica, sino también en las áreas como psicología educativa, organizacional, social e incluso la psicología cultural. Los estudios de casos se amplían para extender fenómenos complejos, contextuales y diversos grupos o individuos. Hoy en día el estudio de casos se considera una metodología de investigación cualitativa clave que no solo en psicología, sino en muchas otras disciplinas, aunque el enfoque cuantitativo ha dominado muchas áreas. Es decir, que esta es una disciplina completa que abarca varios aspectos y su aplicación incluye, por ejemplo, análisis de situaciones únicas como el caso del trauma, adicciones, trastornos raros y estudio personal con su contexto. Ahora le paso la palabra a mi compañera. Buenas noches, compañeros y maestro. A mí me toca hablar de, inciso, la aplicabilidad de los métodos en la psicología. La psicología emplea una variedad de métodos de aplicabilidad para explorar y comprender la mente y la conducta de los individuos desde diferentes perspectivas. Estas metodologías son herramientas vitales en la psicología porque permite al investigador abordar preguntas de diversos ámbitos y generar conocimiento sólido. Algunos de los métodos de la aplicabilidad más utilizados en la psicología tenemos el método de encuesta, la investigación experimental, la investigación observacional y el estudio de caso y la investigación correlacional. En este caso le vamos a dar un pequeño concepto de los diferentes tipos de investigación. En la encuesta, en la investigación por encuesta se plantea una serie de preguntas predeterminadas en entrevistas personales o en cuestionarios a un grupo de personas seleccionadas cuidadosamente. En la investigación experimental, los investigadores manipulan variables independientes para observar su efecto variable independiente. Se buscan los factores que puedan influir en los resultados. Los experimentos se realizan en entornos controlados como ser los laboratorios para garantizar la validez interna de los casos estudiados. En la investigación observacional, aquí se observa y se registra el comportamiento sin intervenir ni manipular variables. Puede ser naturalistas en entornos reales o estructurados, donde se establecen ciertas condiciones previas. Este método es valioso para estudiar comportamientos en su contexto real, pero puede verse afectado por la subjetividad del observador.
En el caso de estudio, este método de investigación sirve para analizar profundamente a uno o varios individuos, o ya sea en grupo, aunque no puede generalizarse. Utilizar este método puede servir para brindar una comprensión profunda de los fenómenos raros o complejos que forman parte del comportamiento humano. Un ejemplo en este caso puede ser cuando una persona sufre alguna lesión cerebral. Los investigadores pueden analizar cómo esa lesión afecta el comportamiento y la conducta de ese individuo. Sigue mi compañera. Ahora hablaremos de las aplicaciones del estudio de caso en diferentes ramas distintas a la psicología. En la educación, por ejemplo, en el ámbito educativo, los estudios de caso se utilizan para explorar prácticas pedagógicas, analizar políticas educativas y comprender el desarrollo de los estudiantes. Por ejemplo, un estudio de caso puede investigar cómo un maestro implementa una nueva estrategia de enseñanza en su aula y los efectos de esta en el rendimiento de los estudiantes. En la administración y en los negocios, los estudios de caso son esenciales para el análisis de estrategias empresariales, para el análisis de estrategias en el marketing, recursos humanos y otros aspectos organizacionales. Por ejemplo, un estudio de caso puede analizar cómo una empresa implementó un cambio organizacional significativo y los resultados de este cambio. Un ejemplo podría ser cuando las empresas de comida rápida descubrieron de que los colores amarillo, rojo y verde podría ser, le causaban apetito a la gente, les hacían pensar en comida, lo relacionaban con comida, entonces por eso varias empresas de comida rápida pues empezaron a implementar esto. ¿Cómo dieron con esa conclusión? Probablemente usando algún tipo de estudio de caso que los llevó a esa conclusión y implementarlo. En las ciencias sociales, los estudios de casos se utilizan para explorar fenómenos sociales complejos como la desigualdad, la pobreza, la violencia y otros problemas sociales. Permiten a los investigadores comprender las dinámicas y los factores que influyen en estos fenómenos en contextos específicos. Básicamente cualquier cambio social que pase en una sociedad, pues se investigaría el efecto que este fenómeno sociocultural pueda tener en la población. Y al final, en la misma psicología, los estudios de caso, en la misma psicología, los estudios de caso permiten análisis en profundidad de individuos o grupos, proporcionando una comprensión detallada de sus comportamientos, pensamientos y emociones. Estos estudios son particularmente útiles en la psicoterapia y el asesoramiento, donde se pueden examinar los efectos de diferentes tratamientos y terapias. En la medicina y en la salud, los estudios de caso en medicina y salud son cruciales para el desarrollo de nuevos tratamientos y la comprensión de enfermedades raras. Permiten a los médicos y científicos documentar y analizar casos clínicos específicos, contribuyendo al avance del conocimiento médico. En las ciencias sociales, los estudios de casos se utilizan para explorar fenómenos sociales complejos como la desigualdad, la pobreza, la violencia y otros problemas, como los que se explicaron anteriormente. Y finalmente, en la ingeniería y en la tecnología, los estudios de casos son utilizados para analizar proyectos, innovaciones y desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, se puede estudiar un proyecto de construcción específico para comprender los desafíos y éxitos encontrados durante la ejecución de este mismo. Bueno, hablaremos un poco sobre lo que son los ejemplos de estudios de caso. El primer ejemplo del estudio de caso es sobre cómo se informó sobre los cuidados y los efectos de la vacunación cuando el COVID-19 a personas que no cuentan con dispositivos electrónicos y que por lo tanto no tenían acceso a los medios masivos de comunicación. Está otro estudio sobre por qué se produce una disminución de la matrícula universitaria mayormente en el tercer año de las carreras. Se busca determinar los distintos motivos del fenómeno.
el estudio sobre las causas de las decisiones de los consumidores de una zona determinada para adquirir productos tecnológicos. El estudio de casos sobre cómo las publicidades de una marca también reconocida influencian a las personas. Otro estudio es el estudio que se centra en plantear posibles soluciones al problema que suelen tener los usuarios con una plataforma web. Otro estudio es sobre cómo se produjo la colaboración entre la investigación pública y la privada en la medicina en el contexto de la pandemia del COVID-19. Está otro sobre el estudio sobre por qué el software libre es más utilizado en algunos sectores que en otros. El estudio de caso sobre las causas del mejoramiento de la producción de una fábrica en el que simplificaron las tareas con lo que implementan de una nueva organización. El estudio de caso sobre las causas de la implementación de multas por ensuciar la vía pública y sobre todo cómo funciona en la actualidad. El estudio sobre las posibles soluciones que se pueden implementar para que la población de un país mejore su alimentación. Y está por último lo que es el estudio sobre las causas del mejoramiento del rendimiento académico en la universidad con la implementación del uso de nuevas tecnologías. No solo son estas, hay muchas más. Incluso el estudio de casos es bastante fundamental para entender mejor el entorno cambiante de nuestra sociedad y el comportamiento. Hoy en día creo que es un análisis bastante profundo. Nos ofrece aplicaciones prácticas, proporciona flexibilidad, metodologías, genera también una teoría nueva, contextualiza culturalmente todas las investigaciones y fomenta el pensamiento crítico y contribuye al conocimiento colectivo dentro del ámbito tanto académico como profesional. Bueno, dejo con ustedes al compañero que nos va a dar una conclusión. Buenas noches, Lick, compañeros y compañeras. Pues sí, efectivamente, como lo había mencionado nuestra compañera anteriormente, después del proceso realizado, podemos concluir que a raíz de los métodos de investigación, podemos ver que es una técnica de investigación que nosotros hemos realizado, ya que fue un proceso científico, ya que en tales nosotros podemos cumplir nuestros criterios de validez y confiabilidad, que esto responde a muchas respuestas a lo que nosotros teníamos que hacer este tipo de investigación y los instrumentos y las herramientas que nosotros pudimos ver mediante el proceso, ya que capturamos información a través de métodos de investigación, como ya ha mencionado la compañera, que dentro de un contexto a partir de unos procesos sistemáticos, ya que podemos decir que existen diversas técnicas y una selección que una depende de la otra, por ejemplo, tipos de investigación, ya sea la cuantitativa y la cualitativa. En esta podemos ver método de investigación, ya sea como una entrevista, ya sea por medio de un documental o por medio de unas encuestas, como lo había hecho en la diapositiva anterior la compañera. Prácticamente una encuesta nos permite abarcar un poco más de información sobre las cantidades de unidades y las variables. Entonces, para mí en lo personal es uno de los métodos de investigación un poco más importante porque así nosotros descartamos y vemos muchas respuestas sobre este método de investigación. Y ya para concluir, la realización de esta investigación incluye, además de tener un propósito determinado, a diseñar cuestionarios, hacer pruebas pilotos con personas, ya que se les pregunta acerca del tema. Lo más importante es socializar prácticamente con estos tipos de investigaciones, aplicarlas a ellos y poder analizar los datos obtenidos para poder tener nuestra respuesta final. Muchas gracias. Gracias.